pecados les son limpios por medio de agua material. Entonces era la locura de esta gente. El niño, ningún niño va a ir al infierno. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque no hay de qué juzgarlo. ¿Cómo un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios santo va a juzgar a alguien inocente? No lo hace un juez en esta tierra, que nosotros somos malvados, somos malos, somos pecadores. Nosotros, si usted fuera juez, no condenaría a un bebé. Le traen un bebé en brazos y le dice el señor juez, ¿usted qué cargo hay contra el bebé? Y dice, no hay ninguno. Ah, no, pero yo lo voy a condenar. Usted dice, o yo digo, cualquiera. Estuviera en el lugar de un juez. No lo puede condenar. Primero, que no es lógico. Y segundo, que no hay cargos. Y segundo, ¿qué corazón puede condenar a un bebé? Eso es lo que cree esta gente. Por eso están mal. Parte del protestantismo también lo entiende de esa manera. O sea, nosotros no me refiero solamente a los católicos romanos. Me refiero a los cristianos. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que crean los demás? Lo que tiene que importar es lo que cree Pablo, lo que cree Juan, Pedro, Jesús, los profetas. Eso es lo que importa, lo que dicen las escrituras. Los protestantes, presbiterianos, no me importa. Calvinista, católico, no me importa. Aún la iglesia verdadera. Nosotros tenemos que ir a Pablo. Él dice, todo ellos están en contra de usted, le dice el pastor, ¿no? O el hermano. ¿Qué importancia tiene? Basta que el hermano interprete conforme a lo que interpreta Pablo, suficiente. ¿Qué me importa lo que piensan los ortodoxos, los católicos, toda esa caterva idólatra? No me importa. Si usted es cristiano, debería interpretarlo de esta manera, señor. Si usted es cristiano, tiene que interpretar como la iglesia. ¿Pero quiénes son? Si usted es cristiano, dice, tiene que interpretar como los ortodoxos, que mandan los presbiterianos, los católicos, los calvinistas, los luteranos. Todos mandan niños al infierno. Usted tiene que creer eso. Si usted es cristiano, usted tiene que creer eso. Usted no le da la cabeza a este hombre. No le da la cabeza. Ya lo explicamos, cómo un juez va a mandar a un bebé a la cárcel. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir donde el bebé no se lo atiende, donde el bebé no le dan medicamentos, no lo llevan al médico, no le ponen la vacuna, está ahí el bebé, cada uno en la suya, hay los reos? Es enviarlo a la muerte. Si un juez en esta tierra no lo haría, ¿cómo lo haría el Dios santo y poderoso, nuestro Dios? ¿Cómo haría eso? Es imposible, imposible. Y él dice que nosotros tenemos que pensar como piensan ellos, como piensan los católicos, como piensa toda esta caterva idólatra, que los bebés están condenados. Si no, no es cristiano, dice. Entonces no es la locura que dice este hombre. ¿Porque tú lo dices o porque es así? No, porque los cristianos siempre lo han dicho de esta manera, señor. No es así, totalmente falso. No es por los cristianos han dicho muchas cosas. Los cristianos han dicho o dicen que los bebés van al infierno, eso dicen los cristianos, pero que dice Pablo, que dice Pedro, que dice Juan. Que dijo aún un rey, y Dios no lo corrigió. Cuando tuvo ese problema allí con Sara y Abraham, el rey le dijo a Dios en sueños, Señor, yo sé que tú eres el Dios que no condena al inocente, yo soy inocente, yo no toqué a Sara, no toqué a la mujer de Abraham. Tú eres el Dios que no condena al inocente. Y Dios no lo corrigió. ¿Por qué? Porque Dios es el que no condena al inocente. Nuestro Dios es el Dios que no condena al inocente. Entonces dice que nosotros tenemos que creer como creen ellos, que Dios condena al inocente. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Lo dijeron ellos. Los calvinistas, los ortodoxos, los calvinistas, los luteranos, los presbiterianos, todos estos hijos de Roma. Porque lo dicen ellos, yo también lo tengo que creer. Ustedes, por eso está tan mal el señor Alarcón. Verdadero desastre. Trae una nueva interpretación, cuidado, porque las nuevas... Una nueva interpretación, no es una nueva interpretación, es la interpretación de Pablo. No es nueva, la que trae nueva son ellos, que dicen que los bebés van al infierno. Ellos son los que traen una nueva interpretación. Por eso están como están. No tienen salvación, porque no conocen al Dios verdadero. Conocen a un Cristo falso, un Cristo subversivo, un Cristo terrorista que
que se sublevó al Padre y nombró sacerdote. Ese es el Cristo el que cree el Señor Alarcón. Un Cristo falso. Él dice que le tenemos que creer a ellos. Si no le creemos a ellos, no somos cristianos. ¿Sabe a quién le tenemos que creer? A los apóstoles. Ya lo dijo Cristo. Por la palabra de ellos, el mundo conocerá al Dios verdadero. Y te ruego, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿En qué? En doctrina, en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen el testimonio verdadero, no la iglesia, y mucho menos estos paganos, como los católicos romanos. Interpretaciones pueden venir del maligno. A ver, Exactamente, las interpretaciones pueden venir del maligno, es precisamente lo que hace el señor Alarcón. Su interpretación viene del maligno. Para decir que la interpretación no viene del maligno, tienen que ir a Pablo. Y Pablo dice que Dios es justo y que no hace excepción de personas. Lo dijo Cristo. Cristo lo dijo. Dejad venir a mí a los niños porque de los tales es el reino de los cielos. Y en otra parte, más adelante, dice que Cristo mandó a bautizar al bebé cuando dice dejad venir a los niños. Allí en 19:14 dice que Cristo mandó a bautizar a los niños. O sea, y el hermano dice, ¿pero dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Yo dice, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Está hablando del reino de Dios. Está hablando de la Iglesia Católica. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Dónde está la Iglesia Católica ahí? La Iglesia Católica primero es la iglesia fundada por Jesucristo. No, pero ¿dónde está la Iglesia Católica ahí? No, la iglesia no fue fundada por Cristo. Ya lo dijimos. Ya arranca mal. Siempre con el mismo discurso, señor Alarcón. Cristo no fundó la iglesia es consecuencia de la fundación que es el mismo. La base. Bueno, si usted me permite contestar, yo voy a intentar contestarle. La Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo. Esta iglesia fundada es el reino profetizado en el libro de Daniel que habría... Bueno, lo que habla allí habla del reino de Dios. Jesucristo le habla al pueblo de Israel. Jesucristo no le está hablando a la iglesia. Jesucristo no le habla a la iglesia. Jesucristo le habla a los judíos. Y ahí se meten, bueno, en el tema del reino de Dios. Que él dice que estamos viviendo en este tiempo, la iglesia está reinando, dice. Dice que la iglesia está reinando, todas las desviaciones que tiene. Entonces lo vamos a saltear ese punto para no entrar en escatología. Porque es el milenio, te empiezan a hablar del milenio, ni sé si Alarcón se da cuenta que está hablando del milenio, del reino de Dios, del gobierno de Cristo en la tierra, etc. Vamos a escuchar un poquito, lo adelantamos un poco. No lo podés demostrar. Hermano, desde que entraste vos me estás exigiendo evidencia y me parece bien porque yo te la tengo que tratar de proveer. Ahora, es tiempo de que vos... Vuelvo al principio. ¿Tu iglesia viene de los apóstoles? Tiene la doctrina de los apóstoles. No es eso lo que te pregunté. Yo no te pregunté si tiene la doctrina de los apóstoles. Yo lo que te estoy preguntando es, ¿viene de los apóstoles tu iglesia? Precisamente es eso. La conexión de la doctrina. Por eso ellos no van a ese punto. ¿Por qué? Porque no tienen la doctrina de los apóstoles. Es precisamente esa la conexión que nosotros tenemos. Por eso Jesucristo oró y dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno en doctrina. Porque el Padre y Cristo eran uno en doctrina. O sea, Cristo daba un testimonio verdadero. Por eso dijo, la gloria que me diste yo se la he dado a ellos. O sea, el testimonio del Dios verdadero. Esa es la conexión que nosotros tenemos. No es una sucesión apostólica, como dice él, que hay después de los apóstoles, hay más apóstoles que son los papas. Él mismo lo dijo, lo eligen los obispos. Al elegirlo los obispos se divorciaron, es como que hicieron un rancho aparte. Dice, vamos a elegir un papa y vamos a decir que él es el sucesor de Pedro. Punto, se acabó. Esa es nuestra religión, eso es todo. Es paganismo.
Nuestra conexión con los apóstoles es porque estamos unidos en doctrina. ¿Qué quiere decir? Que nosotros enseñamos lo que interpreta Pablo, Pedro, Juan, Jesucristo y los profetas. Eso es todo. Esa es la conexión que nosotros tenemos con los apóstoles. No una sucesión de hombres, de imposición de mano, que quién sabe quién le impuso la mano a quién. Porque no hay ninguna garantía. La garantía está en los apóstoles. La garantía está en la inspiración de las Escrituras. Ahí está la garantía. No hay obispos que no los conoce nadie. Que eso es lo mal. Y es un hombre que si estaría bien y razonaría bien, nunca sería católico. Porque eso no, ¿en qué cabeza cabe todo eso? La cabeza de un idólatra nomás. Tiene la doctrina de los apóstoles. No es eso lo que te estoy preguntando, hermano. Es precisamente eso. Cómo tenemos conexión apostólica y por medio de los escritos. Dice, no es eso, dice, precisamente es eso. Por medio de conectarnos y de enseñar y de interpretar como interpreta Pablo. Es eso nomás. Ahí es donde nosotros podemos decir que somos iglesia verdadera. Pero ese no es el punto. La iglesia verdadera es todos aquellos que han creído en Jesucristo. Los lavados, santificados, salvados, sellados, justificados. Esa es la iglesia verdadera. No por una sucesión que dicen ellos que se le inventaron ellos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a las Escrituras no podemos inventar nada. No nos podemos inventar papas, sacerdotes, perdón de pecado por parte de los hombres, bautismo que no existen, en el sentido de que no perdonan pecado, purgatorios, vírgenes Marías, madres de Dios, rosarios, hostias. ¿Por qué? Porque vamos a los apóstoles y los apóstoles nunca enseñaron eso. Por eso hay una conexión verdadera. Ahora, si yo quiero tener papas, rosarios, madres María, madres de Dios, hostias que perdonan pecado, purgatorio, bueno, sí. Me invento una sucesión apostólica y ya está. Lo dijeron ellos y punto. Se acabó. Ya tengo mi religión que salva. Estoy preguntando no si tiene la doctrina. Eso no te estoy preguntando. Sí, te está preguntando cuál es la conexión apostólica. ¿Y cuál va a ser la conexión apostólica? Por medio de la doctrina. ¿Qué otra conexión si ellos se murieron hace 2000 años? Aún los que predicaron, como Felipe, como Priscila y Aquila, Timoteo, que eran ellos el magisterio viviente, como puede ser un ejemplo de nosotros, que lo que predicaba Timoteo, Priscila de Aquila, Felipe, ellos enseñaban un evangelio tomado directamente de los apóstoles. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. El punto es que pasaron 2000 años. Esa es la diferencia entre Felipe, Priscila, Aquila y Timoteo. La única diferencia que nosotros tenemos con ellos, ¿por qué? Porque ellos no eran apóstoles. Ellos eran los episcopos, digamos, o los maestros, los predicadores de la palabra, como podemos ser nosotros. La única diferencia es que nos separan 2000 años. Pero ellos no eran apóstoles y sin embargo predicaban el evangelio verdadero. ¿Cómo lo hacían? Tomando de la enseñanza de los apóstoles, directamente de ellos. Y lo mismo que nosotros hacemos. Lo mismo que hizo Timoteo, Priscila, Aquila y Felipe. Lo mismo que hicieron ellos lo hacemos nosotros. Tomamos de los apóstoles para tener un evangelio verdadero. ¿Cómo se salvaba la gente que le predicaba Felipe, Priscila, Aquila y Timoteo? ¿Cómo se salvaba? Porque predicaban al Dios verdadero. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, como dice en 2 Timoteo 2:2. Le dice a Timoteo lo que has oído de mí, no lo que Timoteo vos te inventes, lo que has oído de mí. Eso encarga a hombres fieles, idóneos, que sean aptos para enseñar también a otros. Pero la fuente era Pablo, la fuente son los apóstoles, los profetas, Jesucristo mismo. La fuente de verdad está en ellos, porque ellos son los testigos. Aún Cristo mismo vino como testigo, el testigo fiel, el apóstol, para testificar del Dios verdadero. Ese testimonio, esa gloria se los dejó a los apóstoles. Y nosotros tomamos de ellos. Por eso lo que dice el Señor Aragón, dice, no te pregunté eso. Claro, es precisamente esa es la respuesta. Una unidad doctrinal que enseñamos al Dios verdadero. Por eso es tan importante la doctrina, para enseñar al Dios verdadero. Por eso Cristo habla de doctrina, habla de gloria, habla de testimonio.
habla de un Dios, del Dios verdadero. Esa es la cadena sucesoria que se puede decir, una cadena doctrinal, no sucesoria por imposición de mano, que no sabe qué persona, capaz que era un adúltero, un violador, un incestuoso, que había un papa que tenía por mujer a su propia hija, ese papa le imponía la mano, ¿no? y continuaba, ¿no? O el papa ese que lo mataron por ser adúltero, lo mató el mismo marido de la señora con el cual él estaba fornicando. Y las cosas, las cosas que han pasado entre los papas es terrible. Y ellos dicen que esa sucesión es verdadera, con manos manchadas de sangre, de adulterio, de fornicación, de incestos, de asesinatos. Es la iglesia verdadera. No, eso es el paganismo. Eso es diabólico. Lo verdadero está en las Escrituras. Nosotros, como iglesia verdadera, bien le responde el hermano, en el sentido de que nuestra sucesión es doctrinal. Por eso vamos directamente a las Escrituras. Habíamos dicho que hasta el más santo de los santos de los cristianos hasta se puede equivocar. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ir directamente a Pablo. Una persona puede tener el 99% de doctrina correcta y quizá el 1% esté equivocado. Bueno, ese 1% lo desechamos. Tratamos de que ese 1% lo podamos pulir y podamos llegar a un 100% de la doctrina correcta. Y esa es la aspiración de todos los que enseñan la palabra de Dios y aún de la iglesia misma, tener la interpretación correcta de toda la doctrina. Preguntando si viene de los apóstoles. Claro, la única manera de venir de los apóstoles es tomarlo de ellos directamente. ¿Y cómo lo tomo de ellos directamente? Yendo a las Escrituras, porque ellos están muertos. Esa es la respuesta. Pero el señor Largo no lo quiere oír. Tiene la doctrina, no viene de los apóstoles. Bien, si no viene de los apóstoles, entonces no es una verdadera iglesia, hermanazo. ¿Ah, sí? Claro. A ver. Porque solamente Jesucristo mandó a los apóstoles con legítima autoridad a predicar el evangelio y a ordenar a otros legítimos ministros. Si vos reconoces... No. Ya lo explicó Pablo, primeramente que dice que el Espíritu Santo los puso como episcopos, porque Pablo dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. Ya Pablo cuando se despide allí en 20:26 en adelante, de Hechos, le dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón, le dice la misma palabra, y más perverso que cualquier cosa. Entonces el corazón del hombre es engañoso, y aún el que se cree que tiene la mejor doctrina puede estar totalmente equivocado. Por eso siempre tenemos que ir a Pablo, a ver lo que decía Pablo, o lo que dice Pablo. Entonces no hay garantía. Vamos a escuchar de vuelta lo que dice. De la iglesia, hermanazo. ¿Ah, sí? Claro. A ver. Porque solamente Jesucristo mandó a los apóstoles con legítima autoridad a predicar el evangelio y a ordenar a otros legítimos ministros. Si vos reconoces... Ordenarlo, los pueden ordenar, pero no hay garantía. O sea, los pueden nombrar delante del pueblo. Tenemos que decir que la ordenación, aún de los apóstoles, porque lo dijo el mismo Pablo, de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, y él mismo los había ordenado. Entonces, que es algo simbólico, digamos, o sea, la ordenación de Pablo. Si Pablo ordenaba a una persona era para que el pueblo vea que esa persona tenía autoridad apostólica, en el sentido de que es respaldado por Pablo, pero Pablo a la vez no se hace responsable por lo que enseñan los obispos, porque que lo haya ordenado Pablo no le da garantía de verdad, por más que lo haya ordenado Pablo, porque Pablo no es Dios. Pablo, ¿qué quiere decir ordenar? Nombrarlo delante del pueblo para que el pueblo respete, para que el pueblo atienda, para que el pueblo diga, bueno, lo reconoce Pablo, vamos a prestar atención, es un vedor, es un episcopo, un sobrevedor, pero no hay garantía. Por eso Pablo no le dijo los encomiendo a los obispos o los encomiendo a Pedro, los encomiendo, o al catolicismo romano, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia.
¿Qué queremos decir con todo esto? Que en la iglesia no hay garantía de verdad, porque la iglesia no es la verdad. Si la iglesia verdadera no es la verdad, te imaginas lo que es el catolicismo romano. Es mentira de punta a punta. Si la iglesia verdadera tiene problemas con la verdad, porque no hay la verdad, la iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad. Vamos a avanzar un poquito. Es que tu iglesia no viene de los apóstoles, podés tener muy buenas intenciones, tu pastor puede tener muy buenas intenciones, pero no son verdadera iglesia según tus propias palabras, hermano. ¿Y cómo hace para comprobar él que la iglesia de él es apostólica? ¿Cómo hace? Él dice porque le impuso la mano a aquel y a aquel y a aquel. Eso no es garantía de nada, yo también me lo puedo inventar eso. Yo también puedo decir que a mí me la impuso Panchito, el de la esquina, me puso la mano encima y soy un obispo. Eso lo puede inventar cualquiera. Algo que no podemos inventar es la doctrina. Si ellos no tienen la doctrina de los apóstoles, no son la iglesia de Cristo. Si ellos tienen rosario, hostias que salvan, papas, curas que perdonan pecados, bautismo que limpian pecados, y todo eso significa que no son la iglesia de Cristo. No tienen una sucesión, si se puede decir, apostólica doctrinal, porque la sucesión apostólica es doctrinal, no de imposición. ¿En dónde se vio que hay imposición de mano? ¿Dónde Pedro dejó a su sucesor? No existe eso. Eso se lo inventan ellos. Eso arrancan de los papas. ¿Pero quién dejó a los papas? Ellos mismos lo dicen. Lo eligieron los obispos. Lo eligen los hombres. Ellos mismos dicen que los eligen los hombres. Al elegirlo los hombres son ilegítimos. Eso se llama ilegitimidad. Que son falsos, que son fraudulentos, que están disfrazados. No tienen ningún poder de nada. Solamente es una mentira. Muy bien. ¿Sos pastor, Percy, o sos oveja? Una pregunta. Percy, solamente para conocerte nada más. ¿Sos pastor u oveja? Sí, porque has leído ahí. Sí. Escúchame. Pará, pero Percy, necesito que me digas, ¿sos pastor? Eso es lo que tienen los inquisidores, ¿no? ¿De qué denominación sos pastor? Eso no tiene importancia. Usted tiene que atacar el argumento. Puede ser ateo, puede ser testigo. Usted tiene que atacar el argumento y destruir el argumento que usted cree que está errado. No, porque son inquisidores, usted es pastor, de qué generación pertenece. Eso tiene la más mínima importancia. Usted está viendo entre la mentira y la verdad, entre lo que dicen los apóstoles y lo que dice un hombre. Esos son todas artimañas para tratar de degradar al hermano. Porque dice, usted es pastor y enseña que esto está todo mal. ¿Quién dijo que está todo mal? Él dice que está todo mal. Y cuando el que está mal es él. El que interpreta mal es él. Pero eso solamente es una chicana para decirle al pueblo que los pastores cristianos o evangélicos están mal y los que están mal son ellos. Es una chicana, dama. Ok, vos como pastor estás pastoreando una iglesia que no es la que viene de los apóstoles, es una falsa iglesia, hermano. Bueno, ese es tu criterio. Sí, bien, claro, ese es el criterio de él. ¿Cuál es la iglesia que viene de los apóstoles? La iglesia que sigue las instrucciones de los apóstoles, eso es todo. No es por una asociación de hombres. ¿De qué te vale el tener una asociación de hombres si enseña que un pedazo de pan salva a las almas de los hombres? ¿De qué te vale? No te sirve de nada, porque eso está mal. Está mal. ¿De qué le sirve a usted un profesor de matemática que le enseñe que 2 más 2 es 5? ¿De qué le sirve? Va a fracasar en la vida, porque usted en la vida va a ir sacando cuenta de que 2 más 2 es 5. Y va a hacer todo mal. Por eso está mal. La sucesión, si se puede decir sucesión apostólica, es doctrinal. No por medio de hombre y de imposición de mano de quién sabe quién. No, es el criterio de Jesucristo. Si vos me reconoces que tu iglesia no viene de los apóstoles, vos no sos un verdadero pastor, hermano. Claro, no viene de los apóstoles en el sentido que lo explica él, que por medio de imposición de mano, sucesión de papas, que él mismo dice que no vienen del Espíritu Santo. Él mismo dice que no viene del Espíritu Santo la elección de los papas, entonces ya ahí hay una desconexión. Al haber una desconexión es como que un vagón de un tren está desconectado, no camina más, eso está perdido.
Ellos están apartados, los católicos hicieron rancho aparte, se hicieron su religión, su paganismo y le llamaron Iglesia de Cristo, nada más. Pero el hermano dice que no hay una sucesión apostólica como la cree el señor Alarcón. O sea, el hombre es muy astuto en el sentido de dar una mala imagen a aquel que está discutiendo con él. Se ve que lo ha hecho toda la vida y ya es así, el hombre ya nació así, un poquito viene fallado, ¿no? A ver, ahora yo te voy a hacer la pregunta para que me digas tú. ¿Cómo evidenciaban a los discípulos que eran de Jesucristo? ¿Por la iglesia o por la obediencia a la palabra? Las dos cosas. No, ahí estás mal. Las dos cosas, hermano. Ellos tienen la idea que son las dos cosas. ¿Quién es la roca, Pedro o Jesús? Las dos cosas. ¿Quién salva, la iglesia o Cristo? Las dos cosas. ¿Quién te purifica de pecado? ¿Dios, el Espíritu Santo, por su obra de purificación o el purgatorio? Las dos cosas. Todas las dos cosas. Por eso es la doctrina del diablo. Ustedes ven que siempre tienen un dos. La figura del diablo de Baphomet siempre tiene el dos, porque y los papas mismos hacen este signo del dos, de la dualidad, las dos cosas. Lo dice mucho Plasencia en sus discusiones, las dos cosas. Es ambiguo, es una cosa, o es una o es la otra, o es verdad o es mentira. ¿Qué doctrina es verdadera? Una vez le preguntaron a Alarcón, creo que era por María, capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis? ¿María o la iglesia? Las dos cosas. ¿Quién es? ¿María o Israel? Las dos cosas. Todas eran las dos cosas. Entonces es lo mismo, es el espíritu de Satanás. Las dos. O sea, si usted ve en los papas, algunos tienen así un dos. Es la misma figura de Satanás que tiene un dos. ¿Qué quiere decir eso? Es algo espiritual, ¿no? Que en el cielo, cuando hubo la discusión, hubo el debate de que el diablo se levantó y dijo, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Y ahí se armó. Lo mismo sucede acá. El mismo señor Alarcón dice, la Biblia es autoridad, pero no es la única autoridad. Es el mismo espíritu del diablo. Las dos cosas. Vos sos Dios, pero yo también soy Dios. El catolicismo dice, está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Vos salvás, yo también salvo. Vos perdonás pecados, yo también perdono pecados. Vos tenés autoridad en tu palabra, yo también tengo autoridad. Por eso la Iglesia Católica no es otra cosa que la misma iglesia del diablo. Puede doler, puede resultar fuerte, pero es una verdad que hay que tomarla. Si usted imagínese que va a pasar toda la eternidad en el lago de fuego. Por más que usted le digan lo que le diga, lo mismo cuando una persona se lastima y le tienen que limpiar la herida, va al hospital o a algún lugar y le ponen cosas y le duele. Va a doler, pero eso va a ser para su bien, para que usted conozca la verdad. Si usted no va al hospital y se deja limpiar y purificar y allí con los debidos medicamentos para que usted pueda ser limpio de todas las bacterias que puedan entrar en una herida y después se le cose, etcétera, va a sufrir un dolor, pero no le van a cortar la pierna. Es preferible que usted escuche estas cosas de la palabra de Dios, de cuál es la iglesia verdadera, que no es la institución jerárquica de hombres del señor Alarcón, sino que la iglesia verdadera son todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Es para su bien. Usted tiene que agradecer que la palabra de Dios llega a sus oídos y puede ser salvo por medio simplemente de creer en Jesucristo. Nada más. No. Sí. Bueno, está bien. No, porque ellos caminaban, no estaban en una iglesia. O sea, estás mal, estás cerrado. ¿Cómo que no estaban en una iglesia? Claro, lo que propone el señor Alarcón, habla de iglesia, él como si fuera... Claro, nosotros como hijos de Dios somos iglesia y estamos en la iglesia, estamos en Cristo. Pero él es como que dice que es iglesia, es lo mismo que una institución jerárquica de hombres. Entonces viene la confusión. Entonces los católicos dicen, sí, nosotros estamos en la iglesia, pero ¿qué tienen como iglesia? ¿Qué consideran lo que es la iglesia? Y la iglesia es comer la hostia, la iglesia es ser bautizado de bebé, la iglesia es todos los que creen los católicos. Eso no es la iglesia, esos son ritos que no te conducen a nada. Solamente a ser religioso y a ser condenado eternamente en el día del juicio, nada más. Iglesias son todos aquellos que han creído en Jesucristo, por eso Jesús dijo, el que crea pasó de muerte a vida. Y a partir de ese momento estamos en Cristo y somos iglesia. Eso es todo. Iglesias son aquellos que han sido llamados a reunirse en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo.
No es pertenecer a una institución como dice el señor Alarcón. Por eso el hermano le dice, pero no es que pertenecían, porque se mezclan las palabras entre iglesia e institución. Una cosa es una institución, una fundación, algo de hombres, y otra cosa es la iglesia de Cristo, que es algo invisible, que es algo que son todos aquellos que han sido lavados. ¿Y cómo sabe usted el que ha sido lavado y el que no ha sido lavado? Simplemente porque nos reunimos en el nombre de Cristo, sabemos que esta persona o este hermano ha sido lavado. Pero ¿de qué otra manera? Usted lo ve pasar por la calle y no sabe si está lavado o no está lavado. Pero el día que usted va a una reunión y encuentra a esa persona en la reunión y le dice hermano, ahí se da cuenta usted que está lavada la persona. Y entonces pertenece a la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque no es algo visible. En cambio, la institución de hombres sí es algo visible. Porque, sí, aquel católico, aquel testigo de Jehová, aquel mormón, etc. Esas son instituciones de hombres que no salvan a nadie. No te hace falta Biblia, ¿cómo podés estar pastoreando con este...? Les dije, para eso le hizo decir que era pastor, para decir, ¿te falta Biblia? ¿Cómo que estás pastoreando si te falta Biblia? Es una cosa que al que le falta Biblia es el señor Alarcón, porque simplemente repite lo que dijo Agustín Tipola, lo que dijeron toda esta caterva idólatra. Al que le falta Biblia es el señor Alarcón. Si el señor Alarcón la agarrara la Biblia, porque él dice, yo no necesito la Biblia, dice el señor Alarcón. No se necesita leer la Biblia, dijo, para ser cristiano. Lo dijo. Y dijo, si está la Biblia o está la Biblia, para mí me da lo mismo. Total está la iglesia, dice, que me enseña a hablar con muñecos. Ese es el señor Alarcón. Escaso conocimiento bíblico. Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 46. Hechos, capítulo 2, verso 46. Dice, yo te puedo asegurar que la iglesia católica la encontramos. La que no vamos a encontrar según tus propias palabras es tu iglesia. La iglesia que vos pastoreás y que no viene de los apóstoles. El punto que toca ahora, y con esto ya vamos terminando. El punto de la iglesia verdadera. Porque ellos creen que pertenecer a una institución se salva a la persona. Ya, si uno le pregunta al señor Alarcón cómo se salva el hombre, él va a decir siendo católico. Por supuesto que no lo dice porque lo hace en pedazos. Pero por ejemplo en el minuto 4 dijo que cómo una persona se salva por medio del bautismo y por obedecer al obispo, ya lo dijimos, ¿no? Y en el minuto 28, cómo se salva una persona, porque le hace la misma pregunta al hermano, una pregunta que le podemos hacer todos los cristianos al señor Alarcón, y va a responder. Por eso digo, el señor Alarcón dice una cosa y en la frase siguiente dice todo lo contrario. O sea, 20 minutos después dice todo lo contrario. O sea, lo primero se salva por medio de un rito, y por sujetarse al obispo, que el obispo pasa a ser como una especie de rey de la persona, del católico, y dice, bueno, católico, usted tiene que hacer todo lo que usted dice, todo lo que yo digo, porque si no usted se va al infierno. Por eso hay tantas cosas que pasan entre los curas y las ovejas, ¿no? Y los feligreses. ¿Por qué? Porque el cura es considerado un santo, un semidios, que si usted le desobedece al cura, por eso dice que se sujete al obispo. O sea, usted tiene que hacer todo. Si el obispo dice cosas que usted ya sabe de lo que pasa en el catolicismo, por eso pasan todas esas cosas en el catolicismo. Y pueden pasar en otros lugares, pero el punto es que el señor Alarcón dice que el bautismo, el rito, salva. Y la sujeción al obispo salva. O sea que yo me tengo que sujetar al obispo para ser salvo. Entonces yo voy a la capilla y por ahí, ¿quién sabe qué me va a tocar? Se sabe que todo el hombre es carne y es pervertido el hombre. Como le puede tocar una persona buena, como le puede tocar un cura decente, como le puede tocar un cura indecente. Pero el señor Alarcón dice que para salvarse hay que sujetarse al obispo. Mire si el obispo es medio raro, y usted se tiene que sujetar. Mujeres, niños, varones, todo pasan en fila. Dice que por medio de su sujeción usted es salvo. Eso es lo que es el señor Alarcón, ¿no? Pero observe. Faltan los cuernitos, ¿no? Porque esta es doctrina de demonios. Y en el minuto 28 dice que ahora, como se vio acorralado, cambia el discurso.
Dice, la salvación no es por bautismo, es por creer en Jesucristo. O sea, se volvió cristiano, se volvió pastor, Alarcón. ¿Cómo se salva el hombre? Dice en el minuto 28 el pastor, o el hermano. Y el señor Alarcón dice, por creer en Jesucristo. Todos los católicos se quedaron, pero ¿en presencia de quién estamos? Habrán dicho en el chat, no sé. Lo que pasa es que los católicos están dormidos, digamos, en el sentido que no entienden lo que... ¿Pero por qué lo hace el Señor? Para zafar el momento. Porque es un escándalo decir que una persona se salva por creer en Jesucristo, porque esa es la salvación, creer en Jesucristo. El punto es creer en el verdadero Jesucristo. Porque el Jesucristo católico es un Jesucristo falso que no salva a nadie. Quizá él se dice que es ese Jesucristo, creer en ese Jesucristo, que le manda a peinar pelucas, que le manda a hablar con muñecos, que le manda y le dice que María es la madre, etc. Y obedecer todos los mandamientos. Ya lo dijimos. O sea que es por fe más obras. Y ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El hermano a lo último le pregunta, ¿pero qué es el Evangelio? Nosotros los católicos, dice Alarcón, tenemos el verdadero Evangelio. Entonces el hermano dice, ¿cuál es el verdadero? Y nunca le contestó. ¿Por qué? Porque no sabe. La confusión que tiene es abismal. Tiene un lío en esa cabeza ese hombre. Tiene un lío en esa cabeza ese hombre. Por eso es un entretenimiento nada más, no se lo puede tomar seriamente. Lo abordamos para poder explicar todos los enredos. Es como que a usted le dan un ovillo todo enredado y usted lo tiene que desenredar todo. Le lleva su tiempo. Y es un bien para las personas que puedan escuchar y puedan aprender de las escrituras. No lo hacemos por el señor Alarcón, porque el señor Alarcón es un impresentable. Lo hacemos para que usted vea todo el enredo que hay, todo el enredo que tiene, y aparte de que él le agrega sus propios enredos, porque el católico en sí puede enseñar el catolicismo romano, pero no se inventa nada. Lo que tiene el señor Alarcón que inventa, porque primero dice que el bautismo es la sujeción al obispo, y después dice que es creer en Jesucristo y obedecer a todos los mandamientos. Al final, ¿en qué quedamos? O es una cosa o es la otra. Y ni siquiera lo único que le puede acertar es creer en Jesucristo. Pero él está diciendo que es el Jesucristo católico, no es el Jesucristo verdadero. Vamos a escuchar un poquito más y vamos a ir al minuto 28. Según tus propias palabras. Dice el verso 46. Partían el pan. Está bien, te lo voy a mostrar. Quédate tranquilo. Yo sí digo que viene de los apóstoles, a diferencia tuya que nació antes de ayer. Bien. Eso es falso. Él dice que viene de los apóstoles. Si viniera de los apóstoles no serían católicos. Porque el catolicismo no viene de los apóstoles. Venir de los apóstoles significa tener la misma doctrina de los apóstoles. No es por sucesión. Y acá le hace las chicalas, sabemos lo sobrador que es este hombre. Con esa cara de yo no fui, le dice, lo insulta al pastor, lo trata mal. Trata mal a la gente. Por supuesto que el pastor no le da importancia a todas las cosas que dice, ¿no? Partían el pan en las casas. El partimiento del pan es la celebración eucarística. Se está refiriendo a la liturgia, a lo mismo que hizo Cristo y mandó a hacer. Hagan esto en memoria mía. Eso no hay ninguna liturgia. Dice que partían el pan con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde está la liturgia? Yo creo que era una misa eso. Se reunían por las casas, quiere decir que la iglesia verdadera, no son templos, sino que son todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y el partir el pan por las casas no era la Eucaristía que ellos creen, porque en realidad era en el sentido que ellos daban gracias y se reunían, partían el pan quiere decir que comían juntos. No es que se hacían una misa. Pero como el hombre es idólatra, lo ve todo con los ojos de ¿qué ve un católico? Ve una misa. ¿Qué ve un cristiano? Ve que se reunían a comer los hermanos, nada más. Entonces él toca el punto de 2.47 de Hechos, que ahora lo vamos a ver. El partimiento del pan. ¿Y dónde se llevaba a cabo esa liturgia? En las casas. Él le llama liturgia, simplemente se reunían. Es lo mismo que hicimos el video cuando Cristo le dio gracias por el pan, él dice que lo hizo santo. El pan no era santo. Simplemente Jesucristo dio gracias por el pan, nada más.
no lo santificó, porque la palabra que se usa es Eucaristía, no hagios. La palabra para santificar, que somos nosotros, que Dios nos santificó, no hagios, en griego, a nosotros nos santificó, sí, nos hizo legalmente santos, nos declaró salvados. Pero el pan en ningún momento lo santificó. Agradeció por el pan. Aquí, como dice en Hechos, que partían el pan con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde está la liturgia? Si dice que partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Con alegría, ustedes observen, risas, conversaciones, uno que habla fuerte, vieron que hay hermanos que hay otro que habla más fuerte, otro que se ríe, alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde está la liturgia ahí? ¿Dónde está la ceremonia? ¿Dónde está la misa? ¿Dónde están los órganos que suenan así, tipo sacro? ¿Dónde está? Se lo inventa él, por eso es idólatra. Porque se imagina. No te harás imagen, dijo el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él hace de la misa algo como la salvación. Todos aquellos que participan de esas reuniones que tenían los primeros cristianos eran salvos. Y nada que ver. Nada que ver. Por eso el Señor es idólatra de pies a cabeza. Por eso, como dijimos, si el Señor Alarcón hace unos años atrás era maestro en la iglesia, te imagínese si hay verdad en la iglesia. La iglesia defiende la verdad, pero la iglesia no es la verdad. Te imagínense, va 10 años atrás y se sienta en una iglesia y está el Señor Alarcón enseñando. 10 años después habla todo lo que está hablando. ¿Qué confianza puede tener? Por eso usted siempre tiene que ir a las Escrituras. Porque también hay mucha infiltración, ¿no? De falsos maestros, lo dicen las mismas Escrituras. Señor, no sea violento. No, es que te agarraron el celular. Bueno, ahí pasó algo, no sé, una acción que tuvo. Habla de violencia aquí Alarcón. Habla de violencia cuando él el otro día en un video que estaba comentando lo del soldado apologeta que fue en forma maleducada a decirle a un pastor de 80 años que estaba con su esposa anciana, predicando en la plaza, y dice que molestaba a los católicos que estaban celebrando una misa que estaba como a 2 cuadras enfrente, pero es una plaza grande. No los puede molestar. Los molestan porque no quieren oír la palabra de Dios. Y fue el hermano pastor, estaba predicando, y fue el soldado apologeta, el impresentable soldado apologeta, a decirle que no podía tener eso en la calle porque la iglesia verdadera estaba enfrente, que eran los católicos, que eran los protestantes, que quería hacer un debate, todas las payasadas que hace el soldado apologeta. Y el señor aquí Alarcón dice que estaba bien, me pongo de pie delante de este maleducado, dice por ahí el soldado apologeta, me pongo de pie, y eso es un acto de violencia. El hermano está predicando porque está en la vida pública, tiene derecho, está en su derecho. Aparte estaba en su país, estaba en Perú, creo. El hermano estaba en su país, como viene un extranjero a decirle que se calle. Y el señor Alarcón lo aplaude y dice, no solamente tenemos que hacer eso, dice el señor Alarcón. Por supuesto que nunca lo sacó al aire. Es más, dice, tenemos que ir a los templos evangélicos y cortarle los cables del audio. Es una violencia. Y se hace porque es muy hipócrita el hombre, es muy falso. Muy falso, es muy traicionero. Se hace el bueno cuando él mismo dice que hay que ir a cortarle los cables de los audios o de la electricidad a las iglesias o a los templos evangélicos. Eso es inquisición, eso es violencia. ¿Qué más violento que eso puede haber? De personas que están sentadas escuchando la bendita palabra de Dios y él le quiere ir a cortar los cables. Eso es violencia. Y se viene a hacer acá que el hermano es violento. No te preocupes. No me preocupo cuando veo un acto de violencia públicamente. Pastor, debería mostrar, tal y como lo dice Primera de Timoteo y Tito, debería ser un ejemplo de mansedumbre de cómo conduce su casa, cómo públicamente va a ser. Y él hizo todo lo contrario el otro día. Mansedumbre, dice. Y estaba aplaudiendo de pie al impresentable soldado apologeta cuando lo fue a increpar a un hermano de 80 años. Poco malo empuja al pastor. Y se viene a hacer acá el santo. Esto, pastor.
Siga, varoncito, siga, siga. Cuidado, pastor. Bueno, entonces continúo. Sea ejemplo de buen pastor. Sea ejemplo, dice. Él predica herejías, predica toda esta basura doctrinal que dice que por medio de una institución jerárquica de hombres los seres humanos se pueden salvar, y habla de ejemplo, de santidad, de honestidad, cuando él hace todo lo contrario. Continúo entonces. Dice que partían el pan en las casas, por ende se llevaba a cabo la liturgia en las casas. Habían casas que estaban destinadas para los cristianos primitivos para hacer uso de ellas como iglesias. Por eso es que en el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, tenemos que, bueno, ahí viene el punto de... El punto de que ahí en la traducción de Reina Valera está traducida: el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, es una traducción que da la impresión de que la gente se salva por pertenecer a una institución de hombres, como lo propone el señor Alarcón, o la Iglesia Católica, como lo decía el cura Toro, pero es una versión que no es fiel al texto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si usted va a otras traducciones, que hay cantidad de traducciones, yo justo me puse a fijar un poquito, hacía bastante que no veía, creo que hace como un año que hablé de este versículo. Las otras, puse algunas versiones, pero hay cantidad de versiones. Puse 4 versiones nomás, las primeras que encontré, pero hay cantidad de versiones que hablan de que no es como lo traduce Reina Valera. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia son los que están en Cristo, o sea, todos los que han creído, es el rebaño, son las ovejas. Usted, hasta que no cree en Cristo, usted no es oveja. Usted cuando cree en Cristo pasa a ser oveja del Señor. El Señor tiene un rebaño, hay un círculo donde están todas las ovejas del Señor, que es la iglesia de Cristo. Todos los que han creído son el rebaño del Señor. Entonces, este pasaje, como lo traduce Reina Valera, produce confusión. Pero si usted va a otras traducciones, porque si usted va a otras traducciones tendría que decir lo mismo que dice acá, pero no. Acá da la impresión que las personas para ser salvos tienen que ir a la iglesia para ser salvos. No que van a la iglesia porque ya son salvos, sino que van a la iglesia para ser salvos, que es distinto, que es lo que propone el católico, que para ser salvo hay que ser católico, o hay que cumplir con los ritos, ¿no? La hostia, el bautismo, toda eso es locura. Entonces la Nueva Traducción Viviente traduce, iban siendo salvos. Todos los que iban siendo salvos eran añadidos a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que primero Dios los salva y después los coloca en el rebaño. Porque usted, antes de creer en Cristo, no es oveja. Pero usted cuando cree en Cristo, tiene nueva vida, es lavado, justificado, salvado, santificado y sellado. Usted pasa a ser oveja. Usted cuando pasa a ser oveja, ahí Dios lo coloca en el rebaño. Es como un redil. Usted está afuera y usted no es oveja. Y adentro de ese redil, de ese cerco, están todas las ovejas de Dios. Pero usted no es oveja de Dios. Pero un día escucha el mensaje y cree. Cuando usted cree, pasó a ser una oveja. Cuando es oveja, Dios lo mete en el redil con las ovejas. Eso es lo que dice el texto. Dice que iban siendo salvos. O sea, a medida que iban siendo salvos, recién ahí Dios los colocaba en la iglesia. Aún, mire, la católica, porque dice la católica sí traduce aún peor que la Reina Valera, porque le da más énfasis a que para ser salvo hay que pertenecer a una institución o a un grupo para ser salvo, no que usted pertenece a un grupo porque ya ha sido salvo, sino dice la católica, para los que querían ser salvos tenían que ser añadidos a la iglesia. Eso es lo que dice la católica latinoamericana. Eso es parecido a lo que dice aquí la Reina Valera, que es la que produce confusión. Que usted, para ser salvo, tiene que primero pertenecer al grupo. No, usted
primero es salvo y después pertenece al grupo. Primero usted es oveja y después se lo pone entre medio de las ovejas. No es que usted imagínese, hay un grupo de ovejas, hay un redil, por más que usted se meta en el medio del redil, usted no es oveja. Usted sigue siendo un ser humano, pongamos. Por más que se ponga en el medio de las ovejitas, usted no es oveja. Para que usted sea oveja, tiene que ser oveja. Para estar con las ovejas, aparte el pastor lo va a sacar, le va a decir, ¿qué estás haciendo acá? Si no sos oveja. Aunque te creas oveja, no sos oveja. Usted para ser oveja, tiene que creer. Ahí cuando usted cree, Dios lo coloca en el redil de las ovejas. En la Biblia textual, tercera edición, dice, los que iban siendo salvos. Usted tiene que entender que la iglesia es un círculo inviolable. Nadie puede entrar y nadie puede salir. Ahí están solamente las ovejas de Cristo. Usted está fuera. Pero si usted cree, a medida que las personas iban siendo salvas, o sea, a medida que las personas iban siendo salvadas, Dios las metía en el círculo, adentro del círculo. Todos los que estaban afuera y son ovejas, Dios las mete adentro del círculo. O sea, en el redil del Señor, o sea, la iglesia. Por eso dice la Biblia textual, tercera edición, dice, los que iban siendo salvos. Los que iban creyendo se salvaban y ahí pertenecían al cuerpo de Cristo. Y dice la Serafín de Ausejo 1975, dice, a los que obtenían la salvación, por medio de la fe. Usted no es salvo por pertenecer a un grupo. Usted es salvo porque ya ha sido salvado, ahí pertenece al grupo de los salvados. Porque la iglesia es el grupo de los salvados. ¿Por qué la iglesia católica no es la iglesia verdadera? Porque no es el grupo de los salvados. Porque usted se le pregunta al señor Alarcón si está salvo, él dice que no, que está en un proceso de salvación. Entonces no pertenece a la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo solamente están los salvados, los que han sido limpiados, lavados, los que son ovejas. Nada más. Entonces este es el punto que queríamos tocar un poquito. Hay mucho para hablar. La palabra que se usa así para añadir es protisemi, que significa colocar o sumar, adicionar, poner al lado. Es lo que decíamos. Primero Dios salva y después lo coloca en la iglesia. No es que primero está en la iglesia y después salvo, como dice el señor Alarcón. O sea que uno para ser salvo tiene que ser católico, hacer todos los ritos. No, nada que ver, eso no dice la palabra del Señor. La palabra tisemi, bueno, ya sabemos que es colocar, meter, constituir, penetrar bien, poner, ubicar en un lugar. O sea, cuando usted cree, Dios lo ubica en la iglesia, usted instantáneamente pertenece a la iglesia de Cristo. No es porque usted se mete en un grupo, es como lo que dijimos de las ovejas, no porque usted se meta en medio de las ovejas, usted es oveja. Usted no es oveja. Usted es oveja si es convertida en oveja. Pero mientras tanto no es oveja. Por más que se meta en el medio de un redil y se pare en medio de las ovejas, usted no es oveja. La única manera que usted sea oveja es que se convierta en una oveja. Y la manera de convertirse en una oveja es por gracia, por medio de la fe. Por eso se usa la palabra protisemi, que es añadir y colocar y poner bien adentro. O sea, bien seguro está usted en la iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a avanzar un poquito ya para ir. La iglesia al principio se llevaba a cabo en las casas que estaban destinadas para ese uso, en los primeros cristianos, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde se encontraban los ministros. De hecho, ahí es donde los pecadores iban y confesaban sus pecados. Claro, es lo que decíamos, que él cree que la persona si va a la reunión, o si va, él lo llama así, pero es lo que él cree, es ir a misa, o pertenecer al catolicismo romano, o confesarse en este caso, como la persona se salva. La persona es salvada antes de estar en el círculo, porque dice la palabra, las otras traducciones dice, a medida que iban siendo salvadas, porque Dios los salva fuera del círculo, y después cuando son salvadas la persona, es lo mismo lo de la oveja. Usted está fuera del redil, y cuando cree en Jesucristo se transforma en oveja usted. Entonces Dios lo mira y dice, es mi oveja, y lo mete en el redil. Eso es la salvación. No es porque usted se meta en el medio de la oveja, va a ser oveja. Y es lo que dice el señor Alarcón, por medio de la confesión usted se hace su oveja. No, por medio de la fe. Bueno, es tanta la cerrada que comete el señor Alarcón. Vamos a ir al minuto 28. A ver si llegamos con esto, terminó.
mormones también podrían reclamar algo. El tema no es el templo, el tema no es las edificaciones o las construcciones, el tema es venir de los apóstoles. Y según sus propias palabras, usted como pastor no viene de los apóstoles, por ende su iglesia es falsa. Escúchame, Bueno, hace acusaciones gratuitas, dice cualquier cosa, su iglesia es falsa. Si ni él sabe cómo la iglesia es verdadera, va a decir que la iglesia es falsa. O que la iglesia de un cristiano es falsa. O la iglesia del hermano es falsa. ¿Cómo sabe que es falsa? Porque dice que no tiene sucesión apostólica. La sucesión apostólica es una sucesión apostólica doctrinal, no de imposición de manos. Lo dicen las mismas escrituras. Si uno busca dónde está la imposición de manos para ver una sucesión apostólica, no la encuentra. Y si suponiendo que hubiera una imposición de manos, o es una sucesión apostólica, usted va a ser apostólica. Es como que un doctor viene y me dice, bueno, a partir de hoy yo te tengo simpatía, te conozco, sos un buen amigo, a partir de hoy vas a ser médico, te voy a poner las manos y vos vas a ser médico. Yo no soy nada, si ni sé cómo poner una inyección. Pero él me declaró médico, me impuso la mano y es lo mismo que propone el señor Alarcón. Dice que los apóstoles impusieron mano y se transformaron en otros apóstoles. Tocan el punto de ahí de Timoteo. De que por la imposición de mis manos ha recibido los dones, el ministerio, etc. Pero Timoteo no era apóstol. No se transformó en apóstol. Lo mismo lo del médico. Por más que venga un médico, la eminencia de Argentina, y me ponga la mano en la cabeza, yo no soy médico. El médico es médico, punto. Y el apóstol es apóstol, punto. Una vez que se murió el apóstol se terminó todo. Lo que quedó escrito quedó, y lo que no quedó, no quedó. Eso es todo. Por más que le hayan puesto las manos, los pies, todo, Timoteo no era apóstol. No hay sucesión apostólica. Eso no se puede transmitir. Es lo mismo que un médico me quiera transmitir sus conocimientos. Aparte tiene los papeles, está titulado, es médico, es reconocido. ¿Y qué soy yo? No, yo me presento, no, me puso la mano acá. ¿Pero usted sabe algo? No, no sé nada, pero él dice que yo soy médico. Es lo mismo que pasa con el señor Alarcón, es lo mismo que pasa con el Papa. Le preguntaron ¿a qué vino Cristo? Y dice, no, yo no sé nada. No sé qué vino Cristo. Es lo mismo. Le impuso la mano un médico y la persona no es médica. Porque si él dice que viene de la imposición de la mano de Pedro y dice que no sabe nada, que vino Cristo, significa que eso no tiene ninguna validez. La imposición de mano. Lo que vale es seguir las instrucciones de los apóstoles para ser un verdadera iglesia, digamos, se puede decir, o verdadero ministro de la palabra, es siguiendo la doctrina de los apóstoles. O sea, es lo mismo que el médico. Para usted pueda ser médico, usted tiene que ir a estudiar, tiene que pasar cantidad de exámenes y llega un día que, bueno, le firman y le dice, usted es médico, pasó todos los exámenes, se comió 10 años estudiando, usted es médico, punto, se acabó. Pero no es porque le impusieron la mano, que es médico. Y un apóstol no es, el ejemplo es Francisco. Por más que le hayan impuesto la mano Pedro de que iba a ser apóstol, Francisco nunca fue apóstol. Ya está muerto el hombre, ¿no? Pero puede ser cualquier papa. Ponemos el de ejemplo nada más. O sea, ¿qué quiere decir? Que la imposición de mano no tiene ningún valor, es algo simbólico. Es algo simbólico. Nada más. Para ser apóstol tiene que ser ordenado por Cristo, nombrado por Cristo, y que Cristo le diga, el que lo oye a usted, a mí me oye. Eso. Si no hay eso, no hay nada. No es apóstol. Pasaba en la iglesia, mira, y esto es lo que pasa en la iglesia cristiana, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, en la verdad. Eso es lo que se hace en la iglesia cristiana evangélica, perseverar en la doctrina, en la verdad. Y la verdad está cuando se persevera en la doctrina. No es porque tu iglesia la tenga. Porque si no obedecen lo que está acá, no tiene. Puede ser la iglesia, tiene sus 2000 años, pero no es la iglesia de Cristo. Ustedes piensan que perseveran en la verdad, perseveran en su interpretación personal de la Biblia, no perseveran en la verdad. ¿Y según tú cuál es la verdad? La que predica la Santa Iglesia Católica. ¿Y cuál es esa Dice verdad? que la verdad es la que predica la Santa Iglesia Católica. O sea, uno se sabe si reírse o llorar. A ver, dime. Los que El predican la Evangelio verdad, de Jesucristo. los que predican la verdad son los apóstoles.
La iglesia no es la verdad. Y menos ellos, dejado a la iglesia, que le enseñan a hablar con muñecos. Menos ellos. Si la iglesia verdadera no es la verdad, mucho menos ellos. Escuchen. interpretación personal de la Biblia, no perseveran en la verdad. ¿Y según tú cuál es la verdad? La que predica la Santa Iglesia Católica. Ahí está. La verdad es la que predica la Santa Iglesia Católica. Hablar con muñecos es la verdad. Lo que predican los apóstoles es la verdad. Porque Jesucristo los dejó a ellos. Les dejó el depósito de la verdad a los apóstoles. Y nosotros conocemos al Dios verdadero por medio del testimonio apostólico. Usted imagínese que si nosotros tenemos que creer en Dios por medio del magisterio del señor Alarcón o de la Iglesia Católica, ¿en qué creeríamos? ¿Qué seríamos nosotros? Idólatras. Y ninguno tendría salvación. Por eso ellos quieren exterminar a los cristianos, para que ninguno se salve, porque si todo el mundo va a ser católico, nadie tiene salvación, porque son idólatras. Entonces, ¿dónde está la verdad? En los apóstoles, no en la iglesia. La iglesia es consecuencia de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad, Verdime? El Evangelio de Jesucristo dejado a la iglesia para salvación. El Evangelio de Jesucristo dejado a la iglesia. ¿Qué dijo Cristo? No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer de mí por la palabra de ellos. ¿A quién le dejó Jesucristo la verdad? A los apóstoles. La iglesia es consecuencia de esa verdad. Mire, si Jesucristo nunca tuvo... Es lo mismo que yo le diga algo a él si yo nunca lo vi, al señor Alarcón le diga algo. ¿Cómo se lo voy a decir si nunca lo vi? Está, mire, a kilómetros de distancia donde yo vivo. ¿De qué manera yo le voy a decir algo? En esa época no había WhatsApp, nada. ¿Por qué quiero decir? Que Jesucristo nunca le encomendó a la iglesia la verdad. La verdad fue encomendada a los apóstoles. La iglesia es consecuencia de esa verdad y la iglesia se tiene que atener a la verdad que le fue dejada a los apóstoles. Si Jesucristo le hubiera dejado la verdad a la iglesia, usted imagínese lo que sería. Por eso se la dejó a 12 hombres, se la dejó a Pablo, a la verdad, a un grupo específico, que Jesús tuvo un contacto. ¿De qué manera Jesús le va a dejar la verdad a la iglesia si Jesús nunca se contactó con la iglesia? Jesús nunca habló con la iglesia. Jesús nunca le dijo, aparte Jesús nunca le dijo a la iglesia, ustedes tienen la verdad. A los que le dijo tienen la verdad es a los apóstoles. De las almas. ¿Y quién es la iglesia, pues? No me digas que son ustedes. Es la Iglesia Católica. Es la iglesia, dice, claro. Es la iglesia puede ser cualquiera. Pero los apóstoles no pueden ser cualquiera. Los apóstoles está clarito que Jesucristo, como dice Mateo 10, que se levantó, y en Lucas, se levantó y eligió a los 12. Y después a Pablo. Ahí nosotros sabemos claramente quiénes tienen la verdad. Pero él dice, ¿quién tiene la verdad? Ahí pone la cara de terror porque está en la mentira el hombre. ¿Quién tiene la verdad? Y él dice la iglesia. Pero la iglesia puede ser cualquiera. Y el hermano le dice, no me digan que son ustedes la verdad. O tienen la verdad ustedes. O sea que la verdad es hablar con una piedra. Esa es la verdad. Pero esa es la verdad para un loco, para una persona que no está bien de la cabeza. Hablar con una piedra, hablar con una madera, con un yeso, con un pedazo de pan. Porque ellos sacan a la hostia, a las calles, la veneran, le prenden humo a la imagen de María. Esa es la verdad, dice, esas locuras es la verdad. Pero una persona que está mal de la cabeza puede creer que eso es la verdad. ¿Cómo va a ser la verdad hablar con una pared, con la pared? Cuando se han producido manchas. A una niñita el otro día estaba mirando que se le manchó con el café acá y dice que era la imagen de la Virgen María. Se puede ser. ¿Cómo llevan a las vidas, a la ignorancia, a la esclavitud y por último a la condenación eterna? Y es responsable el señor Alarcón. Todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, esa es la iglesia. Sí, es cierto, que se encuentran en la Iglesia Católica. Y
Yo he sido Entonces el hermano le dice, los cristianos verdaderos son los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y el Alarcón dice, sí, es cierto. Si eso no lo cree él, si él creyera que ha sido lavado por la sangre de Cristo, no sería católico. Es como decirle a un multimillonario, te tenés que levantar a las 4 de la mañana a trabajar hasta las 6 de la tarde. Y va a decir, pero ¿qué necesidad? Es lo mismo que a mí me diga, tenés que ser católico, ¿qué necesidad? Andar prendiéndole vela a las imágenes, echándole humo a la foto de María, que dicen ellos, o a la imagen de María. Si lo tengo todo, todos mis pecados han sido perdonados, estoy con Dios, estoy salvo. Soy heredero, coheredero con Cristo. Dice, no, tenés que caminar 60 kilómetros hasta Luján, acá hay un lugar donde la Basílica de Luján, donde los feligreses católicos caminan 60 kilómetros haciendo votos. Yo lo hice una sola vez, cuando tenía 14 años, cuando iba a los colegios católicos, como iban todos mis compañeros, íbamos todos. No había nada espiritual ahí. Eran puras parejas, borrachos, nada de buscar a Dios. Llegamos allá con todos los pies empollados, todo roto. Por eso el catolicismo romano es como decirle a un multimillonario que se levante a las 4 de la mañana a trabajar. redimido por la sangre de Cristo. Su comportamiento no parece muy de redimido, señor, con todo respeto se lo digo. Y vamos a ver los tuyos que tienes a veces también. Yo no he maltratado a nadie, nunca nadie me ha agarrado usando la fuerza. Nada más. Okay. ¿Qué haces de eso? Le he quitado el celular. Ok. No se lo permito yo agarrar, amigo. Está bien. Bueno, señor, no sé si tiene otra cosa más para decir. Sí, sigue hablando después de la iglesia, me estabas hablando de tu iglesia. No, yo no tengo más nada que decir. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacérmela. Si no, yo no tengo más nada para decir. Entonces la pregunta es, entonces para yo poder ser salvo, ¿qué necesito? ¿Estar en la iglesia católica? Necesita en principio creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en segundo lugar, obedecerle en todos sus mandamientos. Ahí cambió. Primero le pregunto, le hace la misma pregunta, exactamente la misma pregunta, y da dos respuestas distintas. Usted imagínese la confusión. Usted llega a un lugar y dice, ¿para dónde queda Buenos Aires? Le dice, para allá. Y va al rato, cae de vuelta y le pregunta a la misma persona, ¿sabe que no? ¿A dónde queda Buenos Aires? Y no, queda para allá, para el otro lado. Usted no sabe para dónde ir. Ese es el señor Alarcón. Primero le dice que es por medio del bautismo y sujeción al obispo, porque es lo que se le ocurre, lo que se le viene a la cabeza en el momento para zafar, ¿no? Y en segunda instancia le dice creer en Jesucristo. Usted observe, está acorralado el hombre porque si sabe que él le dice que es pertenecer a la iglesia de Cristo, el hermano lo hace pedazo, o cualquier cristiano lo hace pedazo. Entonces dice algo para zafar y más o menos amortiguar, porque dice creer en Jesucristo. Y usted, eso es lo más anticatólico que puede haber. Creer en Jesucristo. Porque si usted cree en Jesucristo, ¿para qué quiere el catolicismo? Porque eso es lo más anticatólico que puede haber, creer en Jesucristo. Y el señor Alarcón es lo que propone. ¿Cómo hace una persona para ser salvo? O sea que se hizo protestante de un día para el otro. Todo para zafar. Usted observe que el señor no es ni siquiera católico, porque un católico de verdad nunca va a contestar eso. El católico de verdad, por eso lo abordamos al señor Alarcón, porque tiene sus matices y lo exponen como un mentiroso. Aún miente, como lo que dijimos, tendría que el Papa llamarlo a Alarcón y dice, Alarcón, te agradecemos por todo lo que hiciste, pero por favor no nos defienda más, nos estás hundiendo. Creer en Jesucristo. La misma palabra dice que los que han creído o los que creen pasan de muerte a vida, como dice en 5.24 de Juan. El que cree ha pasado de muerte a vida. Como dice en Juan 3.18, dice, el que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Y si no es condenado, ¿para qué quiere ser católico? O sea que es algo, está diciendo algo que él no cree. Porque si él creyera, no sería católico. Y si es católico, es falso. Lo hace por ganar dinero. Porque si hay algo, si hay gente generosa, son los católicos. Y el hombre ni siquiera está demostrando que es católico. Y los católicos, bueno, basta que nos defiendan nosotros, como los mercenarios, ¿no?
que van a las guerras para obtener la libertad o alguna cosa. Y el señor Alarcón ni siquiera es católico, porque está contestando como un cristiano, como debería contestar un cristiano. ¿Cómo hago para ser salvo? ¿Creer en Jesucristo? Listo, se acabó. Cuando usted cree, sus pecados le son perdonados. Usted es lavado, justificado, santificado, salvado, sellado y es coheredero con Cristo. Es aquel que recibe la herencia del tío de Europa. Usted es multimillonario de un segundo al otro. Le llega la noticia, le llega una carta y le dice: señor, usted acaba de recibir una herencia de 30 trillones de dólares. De un minuto al otro sale de la pobreza total, de levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Pasa a un estado de riqueza. Y eso es lo que pasa con el cristiano. Si el señor Alarcón creyera en lo que dijo, nunca sería católico. Porque si él cree en Jesucristo, pasa de un segundo al otro a ser multimillonario. No tiene que hacer más nada. No tiene que prender vela, no tiene que defender el catolicismo, no tiene que hacer nada, no tiene que sujetarse al obispo. Mire si el obispo es un poquito raro y le obliga a hacer cosas que él no quiere hacer. Y lo tiene que hacer porque él dice que por medio de obedecer al obispo usted es salvo. O sea, cambió el discurso. Primero era bautismo en agua y obediencia ciega al obispo en turno. Cuidado con el que le toque. Y después, 24 minutos después, se le pregunta cómo tengo que hacer para ser salvo y dice: por medio de creer en Jesucristo, nada que ver lo que era antes. Antes era un rito y la sujeción a un cura, que no sabe si es sano o insano, y después contesta creer en Jesucristo, que es algo totalmente diferente. Cuando usted cree en Jesucristo, el bautismo, posición de mano, pan, vino, todo es simbólico. ¿Por qué? Porque usted ya está salvado. Al estar salvado, todas esas cosas pasan a ser simbólicas. O sea, usted lo hace para identificarse con Cristo. Pero no lo hace para salvarse. Se salvará, como dice Santiago, delante de los hombres. Se salvará delante de los hombres, pero delante de Dios ya está salvado. No necesita salvarse delante de Dios. Pero por medio de estos actos simbólicos usted se salva delante de los hombres, que en última instancia no le hacen nada a la salvación eterna. Y obedecer en todos los mandamientos. Usted observe la locura de este hombre porque está mal y re mal, ¿no? Obedecer todos los mandamientos. ¿Quién obedece todos los mandamientos? Él guarda el sábado, él hace todo, que dice. O sea que Jesucristo dijo allí en el Sermón del Monte que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, y el que mira algo se tiene que arrancar un ojo, o aquel que toca algo indebido con la mano tiene que cortarse la mano. O sea, él tendría que hacer todo eso. Si él abre el celular y ve algo indebido, se tiene que sacar un ojo. O toca algo indebido sin querer, se tiene que cortar la mano. O sea, eso no lo puede hacer nadie. Eso lo hizo Jesucristo, que no falló en nada nunca. Los mandamientos están para darle la gloria a Dios. Pero para eso Cristo vino a cumplir la ley. Para eso Cristo vino a obedecer. Porque no había otra manera. Nosotros no podíamos cumplir al pie de la letra todo. Porque la ley, la letra mata, como dicen las mismas escrituras. Pero el Espíritu da vida. Creer en Cristo me da vida. ¿Por qué? Porque el que cumplió todos los mandamientos fue Cristo. La palabra me llama a creer en aquel que cumplió la ley. Cumplimos la ley para darle la gloria a Dios, en la medida de lo posible, para tener un buen testimonio, darle la gloria a Dios y no ser juzgado por los hombres, y salvarlo, como dice Santiago, delante de los hombres, para no ser juzgado por los hombres, tener obras de misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso me salva delante de los hombres. Pero lo que me salva delante de Dios es creer en Jesucristo. Obedecer los mandamientos me puede salvar delante de los hombres. Y creer en Jesucristo me salva delante de Dios. Entonces cambió totalmente el discurso del hombre y se hizo, como se dice, cristiano. Se hizo cristiano. Ustedes observen, por eso digo, lo tenía que llamar al Papa y decir: por favor no la defiendan porque nos está hundiendo. Vamos a terminar con esta frasecita ya. Necesito creer primeramente en Cristo para ser salvo, ¿eh? Así es. Necesito creer para ser salvo. Y él dice así. O sea que no sabe ni... O sea, está acorralado el hombre, no sabe qué decir, no sabe cómo terminar la conversación. Porque si él dice lo que cree,
la conversación se extiende 2 horas más, porque lo que él cree es totalmente antibíblico. Entonces, ¿qué hace? Como el señor Alarcón es muy astuto, él le empieza a decir que sí, que la salvación es por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, para sacárselo de encima al hermano. Porque si le dice lo que él cree, y como el pastor tiene conocimiento, no termina mal la conversación. Están hasta mañana discutiendo. Y el pastor haciéndole preguntas y el señor Alarcón tiene que en un momento hacerse el enojado como siempre y sacarlo del vivo. Entonces, ¿qué hace? Le llega un poquito y le dice que sí, que es por fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que lo ablanda un poco, pero es totalmente contradictorio, porque primero dice una cosa y ahora está diciendo totalmente lo contrario. Ya con esto terminamos. Escucha, soldado, que está abajo. Soldado, escucha y grábalo también. Está grabando, soldado. No sé quién es Soldado, pero si es católico piensa seguramente como yo. Sí, no. Mire lo que dice. Que si es católico piensa como yo. O sea, el católico piensa que la salvación viene por creer en Jesucristo. Si el católico creyera que, como piensa el señor Alarcón, no existiría el catolicismo. Porque eso no cree el catolicismo. Eso no cree. Porque si creyera eso no sería católico, no existiría el catolicismo. Si creen en el Cristo verdadero, en el Cristo que predicaron los apóstoles. Pasa que debe ser el señor Alarcón que dice que es el Cristo católico. El Cristo católico es terrible, ¿no? Nada que ver con el Cristo católico, es el diablo disfrazado. Nombraba sacerdote, hacía de todo. Entonces lo vamos dejando por acá, es largo, digamos, las cosas que dice Alarcón. Si nos ponemos a refutar todo, nos quedamos a vivir acá. Porque cada frase que dice es una peor que la otra. Entonces, espero que se haya quedado un poquito más claro los distintos puntos que va tocando, porque el punto es como desenrollar algo que está enmarañado, digamos. Esa es la intención del video, desenmarañar todas las confusiones de este hombre y que se pueda ver que el catolicismo romano es una mentira, que el señor Alarcón es un fraude, es un falso maestro, es alguien que está engañando a la gente. Y al confesar esto, que Jesucristo, que por medio de Jesucristo hay salvación, es el colmo ya. Un católico nunca va a decir eso. ¿Por qué? Porque el católico no puede decir que él está salvo. ¿Por qué? Porque el sistema religioso católico no se lo permite. Porque si creer en Jesucristo es ser salvo, usted no necesita ser católico. Es como la droga. Es una droga religiosa. Ellos necesitan extasiarse, que al comer la hostia son salvos, que al bautizarse son salvos, que están salvando a su niño, que esperan un purgatorio donde se van a purificar y se van a quemar miles de años. Todo es un éxtasis que le produce a eso la religión. Por eso que es como una droga, que le produce éxtasis a ellos. Ir al cura, confesarse, toda esa adrenalina para ellos. Ellos dicen ahora voy al infierno, pero una vez que me confiese con el cura ya me voy al cielo. Y es un éxtasis que sienten ellos. Han comentado ellos que se sienten como flotar después de la confesión, porque es todo como una... es fuerte, existe muchas personas se hacen adictos a la religión y no quieren tener una vida sana, solamente con creer en Jesucristo. Lo que le propone el señor Alarcón es que sean sanos, que no crean en la Iglesia Católica. Por eso estamos diciendo que el hombre no está bien, no está bien. Dice una cosa y al final dice todo lo contrario. O sea, usted imagínese la confusión que puede producir en una persona así. Que en un rato le dice algo está por allá y cuando lo encuentra de vuelta a los 10 minutos le dice que está por allá. Ya no sé. Entonces, bueno, lo vamos a dejar por acá y espero que se queden más en claro los distintos puntos que fuimos tocando. Del bautismo se tocaron varios puntos, la sucesión apostólica, y pudimos exponer por medio de la palabra de Dios que nosotros solamente tenemos que atenernos a lo que dicen los apóstoles. Ahí está el depósito de la verdad, en los apóstoles, no en la iglesia. La iglesia es consecuencia de ese depósito de la verdad que está en los apóstoles. Así que lo dejamos por acá. Que Dios les bendiga a todos.